Sí que está con nosotros nuestro asesor jurídico Ramón Pérez Fernández. Buenos días. Buenos días. A pesar de ser lunes. A pesar de ser lunes, hay banquillo aquí en Hay la banquillo, sí. Tenemos buenos colaboradores. Sí, señor. Porque además nos enviaba precisamente el viernes, después de estar aquí con nosotros y de hablarnos del tema de la vivienda y demás, nos enviaba un artículo en el que se buscan soluciones, digamos, para el tema, para poder pagar las hipotecas, ¿no? Bueno, no exactamente para pagar las hipotecas, sino más bien para complementar las pensiones. Es un tema relacionado con la hipoteca, es una figura bastante desconocida en España, es la hipoteca inversa. Así, alguna vez la has nombrado tú. De hecho, creo que en algún programa estuvimos pensando que lo trataríamos cuando tuviéramos un hueco y este es el momento. Este es el momento. Uy. ¿No? Estamos aquí. Es que es nuestra sintonía. Es nuestra sintonía. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues no lo había oído yo todavía. Y te estaba escuchando desde ahí, desde la puerta, montado en el coche antes de entrar y no lo había escuchado, así que tendría que estar más atento. Esa es nueva, ¿no? Sí, es la del Oscar, el Goya a la mejor canción. De Campeones, de la película Campeones, que la habrás visto, me imagino, ¿no? Sí. Por la canción de Coquemaya. Este año está muy bien la gala de... Sí. Es que yo soy cinéfilo y me gusta... Sí, te gusta el cine, ¿no? Mucho, sí. La verdad es que ha estado bien, Bueno, pues esa es nuestra nueva sintonía. Bueno, nos hablaba de la hipoteca inversa. La hipoteca inversa. Yo ¿Qué creo significa eso? Es una figura muy desconocida en España. La verdad es que la mayoría de la gente... Tú se lo mencionas y no tiene idea de lo que trata, ¿no? Y bueno, dentro del contexto de la necesidad que hay muchas veces de complementar las pensiones, yo ahora mismo te venía oyendo hablando de la subida de las pensiones reciente que se ha anunciado por el gobierno actual y tal, pues muchas personas, por desgracia, ahora en la crisis están teniendo que mantener los pensionistas a familiares, ¿no? Muchos de sus familiares y mucha gente se queja con razón pues de que las pensiones públicas que perciben son bastante limitadas, bastante justas, ¿no? Entonces hay una figura que puede complementarla, que es bastante interesante y a mí me resulta muy interesante, muy útil. Por lo menos que la gente la conozca, porque en un momento determinado a una persona mayor le puede solucionar el mes a mes, ¿no? Le puede solucionar el que pueda tener una jubilación un poquito más desahogada y un poquito más flexible, ¿no? No tener los pensionistas ahí asfixiados y ahogados. ¿Qué consiste la hipoteca inversa? Bueno, pues la hipoteca inversa básicamente se llama inversa, o le han puesto el nombre de inversa porque en vez de tú pagarle al banco todos los meses una cantidad, es el banco el que te la paga a ti. Por eso sí que es nuevo, que el banco te pague a ti. Sí, pero no gratis, no gratis, evidentemente. Algún truco ahí. Claro, ahí entra la palabra hipoteca. Claro. La diferencia es que la hipoteca inversa, hay un capital que se garantiza con la vivienda, pero ese capital el que lo recibe es el pensionista. Es solamente para personas mayores de 65 años y está pensado, digamos, como un complemento a las pensiones. Para personas mayores de 65 años. Solamente lo pueden pedir legalmente, no está previsto y no te lo pueden dar porque la ley así lo exige, personas mayores de 65 años. Y lógicamente entiendo, Ramón, que con la hipoteca pagada. Bueno, con la hipoteca pagada o que le quede muy poquito de hipoteca y con el capital que se le va a dar a esa persona se cancelaría la hipoteca previa. No se puede mantener la hipoteca viva. O sea, no puede estar la hipoteca todavía, aunque me queda un año. Bueno, pues ese año que le queda a usted o esos 2 años, con el capital que usted va a recibir, cancela esa hipoteca y solamente le queda la hipoteca inversa. ¿Y qué capital le da el banco? Le da, pues habitualmente viene estando sobre el 50% del valor de tasación. O sea, se tasa la vivienda en ese momento. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que sería de más utilidad a la hora de entender cómo funcionaría. Vamos a poner una vivienda de 100.000 euros, una cifra así redonda, media, que es bastante, digamos, cercana al valor medio que puede tener una vivienda en nuestro entorno. Pues te darían 50.000 euros
¿vale? Yo he hecho un cálculo con 50.000 euros. Vamos a poner que esta persona tiene 70 años, ¿vale? Y la media, pues sobre 80 años, puede ser una cifra razonable, que está en lo que es la media, aunque creo que está por encima, 84, encima, 85, mucho más. la media de... Y en el futuro, y nosotros que estamos con la bicicleta todo el día. Esperemos que más. Y esquiando y haciendo deporte, en el Ay, gimnasio. Y gente llega hasta los 90 Sí, y pico, sí. largo Nosotros también, tenemos un ¿no? amigo que tiene 71 y que... Y monta en bici. y esta tarde vamos a salir, ¿no? Los tres, así que... Entonces, bueno, vamos a ponerle una cifra redonda, ¿no? Vamos a poner 100.000 euros de valor de la vivienda, vamos a ponerle que te dan 50.000 euros, ¿no? Vamos a poner 10 años como cifra también para Pero redondear. ese dinero no te lo dan... Te lo pueden dar de golpe, tienes las ¿sí? dos opciones. Tú puedes elegir que te den el dinero de golpe o que te lo vayan dando mensualmente, lo que tú elijas, ¿vale? Vale. Hombre, evidentemente, yo creo que es más razonable que te lo vayan dando mensualmente, porque te dan los 50.000 euros, lo tienes ahí en el banco, tú te Igual sientes te lo la gastas. tentación y tal, te lo gastas o alguien te lo pide y tú tal. Yo creo que lo más razonable es pedirlo para que te lo paguen todos los meses, como un plus a tu pensión pública, a tu pensión privada o a las dos. Puede haber una persona que tenga tres tenga tu pensiones. pensión pública a lo mejor que no le llegue mucho, tenga una pequeña pensión privada que le den 100 o 150 euros todos los meses de un plan de pensiones que tenga por ahí y con este cálculo me sale 416 euros al mes. Redondeando, porque a lo mejor por comisiones y por tal que te puedan quitar eso, pues unos 400 euros al mes. No es una cifra que esté nada mal. Se puede poner a lo mejor más años, pues sería un poquito menos. A lo mejor 15 años, pues 300 euros al mes, ¿no? O sea, es cuestión de hacer números. Digamos, haciendo un promedio de los años que se va a vivir, lógicamente. Claro, Si tienes está como- 65, digo, pues voy en 20 años, desde Claro. los 85. Nadie sabe lo que va a vivir, ¿no? Evidentemente, pero ¿Y eso se- qué pasa si muere antes? si muere antes, se cancela hasta ese momento lo que haya percibido, ¿vale? Y entonces lo que ha percibido es lo que le queda como carga a la vivienda, que los herederos evidentemente tienen que, vale. tienen que afrontarlo, bien vendiendo la vivienda, bien poniendo ellos el dinero para quitar ese préstamo, o lo pueden alquilar, pueden hacer muchas cosas, ¿no? La clave está en la cultura que tenemos nosotros de dejarle a nuestros herederos todo libre de carga y tal, ¿no? Hay personas que a lo mejor piensan que el dejarlo los bienes de otra forma, ¿no? Como unos estudios o como una formación es incluso de más utilidad para la Más vida práctico, que... claro. ¿Sabes? O puede decir, bueno, pues yo creo que si le dejo la vivienda, pero le dejo una pequeña carga, tampoco va a pasar nada. En el peor de los casos la venden y lo que sobra, pues se lo reparten los herederos y ya está, ¿no? O habrá también a lo mejor gente que quizás no las más, pero que no tenga descendencia o que no, Claro, o no claro. tenga familiares o que Personas hayan muerto antes Personas que no tengan descendencia. y Pues, que no es tienen una- problema, dice yo prefiero recibir esto durante mi Claro, vejez, digamos, claro, durante claro. mi pensión Sí, sí. y vivo mucho mejor, ¿no? Sí, además tiene beneficios fiscales. Lo que tú recibes, claro, el gobierno legisla a favor de estas figuras, ¿vale? Porque el gobierno intenta que los pensionistas tengan la mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo legisla? Pues dejando exenta la renta que se va a percibir por esta figura de la hipoteca inversa del IRPF. O sea, no tienes retención ni tienes que pagar nada en tu declaración de la renta en esta materia. Vamos a recordar que toda renta está sujeta a impuestos sobre la renta. O sea, el impuesto de la renta lo tiene que hacer todo el mundo, los pensionistas también. Hay gente que dice, es que yo soy pensionista, no... Depende de lo que gane, ¿no? Claro, un pensionista que gane pensión alta, ¿no? Por encima de 2.000 euros, las pensiones máximas son 2.300 y pico en España, no tienen retención en la pensión, pero sí tienen la obligación de hacer la declaración de la renta y tienen que pagar porque eso es una renta. Claro. Renta que es lo que tú ingreses, lo que tú cobras. Sea quien sea el que te lo paga, hay gente que dice, como me paga el Estado no tengo que pagar nada. No. Toda renta hay que pagar impuestos y si cobras una renta Lógico, grande, sí. Te sale a pagar la declaración de la renta. Claro, o lógico. sea que muchos que no se piensen que por el hecho de ser pensionista, lo que pasa es claro, desgraciadamente el 80%, el 90% de las pensiones son tan bajas que no tienen obligación de presentar declaración de la renta. Pero no porque sean pensiones, ya por eso tienen la exención de hacer declaración de de lo renta, que cobre, sino claro. dependiendo de lo que cobre, ¿vale? Claro. Entonces, eso también es un elemento fundamental. Y, bueno, es importante que también decir el hecho de que se mantiene la propiedad, o sea, es una hipoteca, igual que la hipoteca normal, pero como
como su propio nombre nos dice, es inversa en el sentido de que es el banco el que te da el dinero a ti. Te da como máximo, has dicho, la mitad de lo que te tasa en la vivienda, más o menos. Es una estimación aproximada. Puede ser que te dé más. Puede ser que te dé más porque pues, tú puedes pedirlo a partir de los 65 años. ¿Vale? Entonces, si a lo mejor el valor de la vivienda es pequeño y se debe hacer de factores y lo pides justo con 65 años, a lo mejor tu estimación de vida es mayor y te pueden dar el 60% del valor de la vivienda. ¿Qué pasa, por ejemplo? Estoy pensando, tengo 65 años y digo, bueno, pues voy a hacer, hago este trato con el banco a 15 años, digamos hasta los 80, y a los 80 sigo yo con un buen estado de salud que es lo más probable, vamos. ¿Y qué pasa ahora? Pues dejas de cobrar. ¿Dejas de cobrar? Claro, si tiene un tope, tienes unos límites y dejas de cobrar. Hay una... En la investigación que yo he hecho para preparar este programa, porque estos programas hay que, evidentemente, hay que prepararse. No llega uno aquí... Aunque uno más o menos los temas los tiene controlados, pero... A veces vengo sin prepararme el programa. Cuando es temas de desahucio, temas que trabajo todos los días... no me hace falta hacer un esquema porque con que tú me vayas preguntando cosas y tenemos carrete, ¿no? Pero entonces aquí yo he investigado y hay una figura que algunos bancos ofrecen, que es un seguro de renta vitalicia, que se llama, ¿vale? Es una figura parecida. ¿Qué es el seguro de renta vitalicia? Pues también el nombre ya te da una pista, ¿no? Es un seguro por el cual tú pagas una prima y te garantiza una renta vitalicia, o sea, mientras vivas. Entonces, la pregunta que tú me acabas de hacer es una buena pregunta, que es, ¿qué pasa si la persona que tiene una hipoteca inversa, cuando llega el momento máximo del capital que le han prestado y se gasta ese capital, le dejan de dar el capital, evidentemente, porque ya el contrato tiene unos topes. Usted le vamos a dar durante 10 años la cantidad máxima de 50.000 euros. Pasan los 10 años, ya le han dado los 50.000 euros, se acabó lo que se daba, o sea, se deja de cobrar. Ahora, cuando pasa ese tiempo, lógicamente esa persona o los herederos deben ese dinero al banco, tiene que devolvérselo. Sí, claro, claro. Vale. Pero no tiene que pagarlo, porque sería absurdo, ¿no? Que yo te lo dejo y a los 10 años ahora empiezas tú a pagármelo a mí. No tienes la obligación de devolverlo. Solamente se tiene que devolver al fallecimiento. ¿Vale? Ese es el momento en el que surge la obligación de devolución de la hipoteca inversa. Tú imagínate que tú estás durante 10 años cobrando y a los 10 años ahora empiezas otra vez a pagarle. No tendría sentido, porque el fin último es garantizar la calidad de vida y garantizar que su economía esté saneada, que estés bien durante 10 años y al que hace 11 empiezas tú otra vez a devolverla. No tiene sentido. No tendrías que devolverla hasta el fallecimiento. Por lo tanto, mientras está viva esa persona está tranquila. ¿Vale? Lo pagarían los herederos, pero lo pagaría también mediante hipoteca, no todo al completo, ¿no? No todo junto. Bueno, a lo mejor tienen ese dinero y lo quieren. A lo mejor es una cantidad pequeña, estamos hablando de 50.000 euros. A lo mejor esta persona dice, yo con 150 euros al mes, más mi pensión pública me es suficiente. A lo mejor le pone 10.000 euros, 15.000 euros. Que no tiene por qué ser el máximo que te da el banco, ¿vale? Sino que puede ser una pequeña cantidad. Hombre, yo con 150 eurillos más todos los meses tengo suficiente para llegar bien a final de mes y para permitirme capricho y disfrutar un poquito más de la vida. Y si le dejo a mi hipoteca, a mi casa, 10 o 15.000 euros, 12.000 euros más de carga, pues... Que la pague el que venga, claro. Claro, que es una cantidad pequeña, no es una casa de 100.000 euros que tenga una carga de 15.000 euros. Ya quisiéramos la mayoría heredar una vivienda, aunque sea con aunque sea con una pequeña carga, ¿hombre? Claro. Y no tenerla que comprar de principio, ¿no? Muchas personas tienen que renunciar a la herencia, entre otras razones, porque los bienes de la herencia y todo el patrimonio de la herencia tienen muchas cargas y tienen muchas deudas. O sea, hay personas que todavía piensan, de una forma un poco ilusoria, que cuando tú heredas libre de carga y libre de deuda. Y lo que se hereda es un patrimonio en su conjunto, con todo, con el activo y el pasivo, con las deudas y los bienes. Hay que pagarla, claro. Mi padre tiene una casa y la heredo limpia, y las deudas de la hipoteca y deudas de los bancos y tarjetas de crédito, eso no tiene sentido, evidentemente no tiene sentido, ¿no? O sea, se hereda el patrimonio al completo. Entonces, a veces, por las circunstancias de, por ejemplo, en la crisis, se ha dado muchos casos en los últimos años, y conozco muchos casos en los que la gente tiene que renunciar a la herencia porque tú, cuando ves lo que hay en la herencia, prácticamente casi las deudas superan no merece la pena,
por el papeleo de notaría, de tal, declaraciones de impuestos y tal, y luego lo que vas a coger casi no cubre, no merece la pena porque tiene una cantidad de deudas importante ese patrimonio. Pues la gente directamente renuncia a la herencia, ¿no? Que también es una opción, ¿no? Una opción, o aceptar la herencia. Es una figura que se estudia en primero de la carrera de Derecho Civil, que es aceptación de la herencia a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú puedes aceptar la herencia, pero no estás diciendo que sí que te adjudicas la parte que te corresponda de la herencia, sino que solamente quieres aceptarla para poder ver qué es lo que hay en esa herencia, porque a lo mejor tú puedes saberlo o puedes no saberlo. Claro. La mayoría de la gente sabe sus padres la vida que llevan y sabe sus no padres o los que sean, sus tíos o quien sea. O a lo mejor piensa, no es familiar. O a lo mejor piensa que están de una forma y después están de otra, ¿no? Claro, y hay mucho desconocimiento en esa materia, porque a mí la gente viene mucho a hacerme preguntas que son un poco, por ejemplo, lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Decir, no, porque yo la herencia la voy a coger, pero los deudas no las cojo, ¿no? Las deudas también, va todo. ¿No? Sí, pero mucha gente piensa que se puede hacer, ¿no? Cree que la realidad es en función de lo que a uno le gustaría o de lo que uno desea, y eso no es así. Las cosas son de lógica. El banco ha prestado un dinero con cargo a una hipoteca y ahora cuando la persona fallece, la hipoteca ya desaparece, pero la propiedad se la lleva los herederos limpia. Eso no tiene sentido. No, es absurdo. Claro. La hipoteca sigue estando ahí. El que se quiera adjudicar la casa se la adjudica con la hipoteca. Y las deudas del patrimonio de la herencia van. Entonces, tú puedes, no suele ser habitual, pero tú puedes aceptar la herencia para hacer inventario, a beneficio de inventario, yo soy un heredero que quiero saber cómo está el patrimonio. Entonces, automáticamente ya tienes el derecho de averiguar en los bancos, en todo. Claro, porque puede darse el caso que diga, yo renuncio a la herencia y después resulta que se hacen las cuentas y son beneficiosas. Claro, tú imagínate un patrimonio grande de herencias, digamos, importantes, ¿no? Y tú no sabes realmente cómo está esa herencia. No sabes hasta qué punto hay deuda, cuánto valen los inmuebles que hay. Entonces, bueno, eso deben ser los mínimos también, Ramón. Sí, la figura está ahí y a veces puede ser que sea necesario utilizarla, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eres el heredero de una persona, pero solamente por ser heredero vas al banco, el banco no te va a dar información. Solamente porque tú digas, es que yo soy el hijo del que ha fallecido. Bueno, acredíteme usted que usted ya es heredero, porque tú eres heredero si aceptas la herencia, si no, no eres heredero. Claro, o sea, no es lo mismo ser heredero que ser llamado a la herencia, ¿vale? Porque heredar no es obligatorio, es un derecho que tiene la persona. ¿No? Aparte, pues se puede ser heredero sin ser familiar, ¿no? Porque en el testamento se puede dejar, una tercera parte se le puede dejar a la persona que uno quiera. La herencia se divide en España, ¿vale? Se divide en tres partes, ¿vale? Hay una parte que es la legítima estricta, que quiere decir que una tercera parte de los bienes van a los herederos legítimos forzosos, que son los hijos, los descendientes. Solo los descendientes, ¿vale? Descendiente o ascendiente, porque puede fallecer un hijo antes que el padre, ¿no? Y no tener hijos, ¿vale? Una persona fallece, una persona joven, por desgracia, puede fallecer por un accidente o una enfermedad repentina y no tenía descendencia, no tenía hijos, pero tiene padres. ¿Quién hereda? Los padres. Esos son los herederos forzosos, ¿vale? Para esas personas, habitualmente son los hijos, ¿no? Para esa persona 1/3 de la herencia es obligatorio, ¿vale? Ajá. Luego hay 1/3 que es de mejora. ¿De mejora? ¿Por qué se llama mejora? Porque mejoras a los herederos forzosos. O sea, yo tengo 3 hijos, pero uno ha sido especialmente bueno conmigo durante mi vida, ¿vale? A ese le voy a mejorar la herencia. Se llama mejora. Tercio de mejora, porque yo mejoro a mis herederos forzosos, ¿vale? Y le dejo una parte más. Y luego hay el último tercio que nos queda, ya no quedan más. El tercer tercio es el de libre disposición. Como su propio nombre indica, es para dárselo a quien yo quiera, a la Hermandad de la Santa Cruz, a la Hermandad del Carmen, por ejemplo, a Cáritas, por ejemplo, ¿no? Sí. O a una persona que no es de mi familia, pero que yo le quiero agradecer porque se ha portado muy bien conmigo. Bueno, pero ahí persona, no entran los cónyuges, cuando has dicho... Sí, no, pero es que el cónyuge tiene
otro tipo de derechos hereditarios que no son... Como la un gente, tercio para... Sí, es que el cónyuge no es heredero en el sentido de adquirir bienes. Lo que adquiere es el derecho de usufructo, ¿vale? O sea, el cónyuge no hereda de su cónyuge, porque tú cuando estás casado tienes la mitad de todos los bienes en concepto de bienes gananciales. Sí, claro, la mitad de esto. ¿Vale? O sea, tú ya eres el dueño de la mitad del patrimonio. Entonces, si también tú heredas de la otra mitad, los que están por debajo, los que vienen por detrás, tus hijos que lo no que hereda heredan. es la mitad del cónyuge, claro. El cónyuge hereda el derecho de usufructo. El derecho de usufructo, que si no hay testamento, es el derecho de usufructo de un tercio de la parte de su cónyuge difunto, ¿vale? Y en el caso de que haya testamento, habitualmente el testamento que el 99% de las personas hace es de ti para mí, se llama habitualmente. De aquí para allá, ¿no? De aquí para allá está, ¿cómo era? De aquí para allá, para aquí para allá, para aquí para allá. La gente no, yo creo que no sabe lo que es de aquí para allá. A lo mejor tú después cuando yo me vaya te se lo podía explicar. Una sociedad, un nombre que se le puso a una sociedad que es de aquí para allá, ¿no? Para mover los bienes, ¿no? Nada más descaradamente van, le ponen de aquí para allá el nombre. Bueno, si tú, claro, haces el de ti para mí, habitualmente, ¿pero se llama coloquialmente, así? Hombre, técnicamente no se llama, vale. Se llama cautela socini, ¿vale? Técnicamente, porque viene el derecho romano, nuestro derecho procede del derecho romano, ¿no? Entonces se llama testamento con cautela socini, que es el nombre que viene de cuando el Imperio Romano, no es nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra cultura procede de Roma, ¿vale? Del Imperio Romano, ¿vale? De la cultura así no va. Para bien o para mal, ¿no? Sí. Y muchos nombres de muchas figuras jurídicas todavía tienen el nombre en latín. Eso viene, latinajo. Es un latinajo, ¿vale? Claro. Entonces, habitualmente, coloquialmente, incluso a la notaría, tú vas y dices un testamento de ti para mí, o de mí para ti. ¿Sí? Y después para los niños. De ti para mí y después para los hijos, ¿no? O para los niños. Que es, en ese testamento, digamos, lo que se hace es se deja todos los bienes para tus descendientes, ¿vale? Pero para garantizarse, digamos, una calidad de vida mayor cuando fallece el cónyuge, lo que se hace es que se le deja el usufructo del 100% de los bienes. ¿El usufructo qué es? El usufructo es el derecho de usar y disfrutar de un bien y de sus frutos. Usufructo, uso y disfrute. Y frutos, ¿vale? Frutos por ese... Los frutos vienen de la cultura, digamos, agrícola, que es la que se diseñó todo el derecho civil. No era una sociedad industrial urbana como la de hoy, sino piensa que el Código Civil español, por ejemplo, se hizo en el siglo XVIII, ¿vale? Y habla mucho de los animales, de los campos, era pensado en una sociedad rústica, ¿no? Agrícola. Entonces se habla de los frutos de los árboles que uno tiene, de quién son los frutos. Bueno. Por ejemplo, yo tengo un campo y tiene árboles y tiene frutos, ¿no? El cónyuge tiene el derecho a quedarse con los frutos, con el uso y disfrute, con usarlo y disfrute, los frutos, ¿no? Usufructo. ¿Cuál es el usufructo, digamos, más tangible a fecha de hoy en una sociedad urbana, ¿no? Pues el alquiler, por ejemplo. Puede alquilarlo y puede quedarse con la renta del alquiler. Pero habitualmente significa quedarse con el uso de la vivienda mientras vivas. Que nadie te diga, ningún heredero te diga, pues yo ahora quiero vender la casa. No se puede obligar a vender la casa. ¿No? No porque la está usando el otro. Habitualmente eso no ocurre, ¿no? Ningún hijo le dice a su padre o a su madre que está viudo, que yo quiero vender la casa vuestra porque yo soy heredero de la parte de mi padre, por ejemplo, ¿no? Normalmente no, pero ocurre. Se puede dar caso. Bueno, pues para eso es para lo único que sirve el testamento de ti para mí y después para los hijos. O sea, que si está puesto el testamento, no se puede... claro, el otro cónyuge que ha fallecido le ha dejado a esa persona el usufructo de su parte, ¿vale? Entonces los hijos heredan la nuda propiedad. Nuda significa desnuda. O sea, la propiedad desnuda, ¿por qué? Porque soy el dueño pero no puedo usarla. Porque me falta la otra parte que es el uso. El disfrute que no tiene. ¿No? Es lógico. Esa es la, digamos,
la mayoría, porque habitualmente las familias pues están bien y no hay problema en el sentido de que nadie vaya a desheredar a nadie. Entonces, igualmente, si no hiciera testamento le iban a quedar a los hijos la parte legal. Si no, ¿vale?, estuviera en ese caso especificado en el testamento, si podría algún hijo solicitar, digamos, su parte. Podría solicitarlo. Lo que pasa, o sea, que en este caso no podría aplicar la hipoteca inversa que estábamos hablando. Si dijera el hijo, no, yo quiero... No, porque la hipoteca inversa sería previa, ¿vale? O sea, la hipoteca inversa se hace estando en vida la persona o las personas, porque lo puede pedir un matrimonio, evidentemente. Sí, pero ¿no? Imagínate que solo queda uno de los cónyuges. Sí que viva la hipoteca inversa, lo que pasa es que en vez de cobrar la parte de los dos, cobraría la parte de uno de ellos, ¿no? Y decía, bueno, la mitad de la pensión, pues va usted a cobrar 200 euros todos los meses de esa pensión extra de la hipoteca inversa. Pero de esa cantidad, la mitad la va a cobrar uno y la mitad otro, pues 100 euros uno al mes y 100 euros otro al mes. Fallece uno de los dos, deja de cobrar, se deja de deber dinero, ¿no? Porque ya no estás generando gasto más en la hipoteca inversa, pero dejas de, digamos, de percibir la parte correspondiente a la otra persona. También se podría pactar y cabría en la hipoteca inversa que, aunque falles con uno de los dos, se mantenga igual. Porque la vivienda, que en definitiva es la garantía de devolución de ese préstamo, porque en definitiva es un préstamo que te hace el banco, seguiría existiendo. Por lo tanto, pueden pactar, bueno, aunque fallezca uno de los dos miembros del matrimonio, que son mayores de 65 años y han pactado con el banco una hipoteca inversa, se va a seguir percibiendo la cantidad completa. Perfecto. La casa sigue estando ahí, sigue garantizando después que los herederos, ¿vale? Cuántas cosas hemos aprendido hoy, ¿eh? Vicente, tú estás tomando nota, ¿no? No, son muy interesantes, además, porque son cosas muy importantes, muy útiles, que a todo el mundo antes o después nos va a llegar ese momento. Claro, que parece que no, pero se desconoce en muchos casos, ¿no? Hay mucho desconocimiento de, por ejemplo, cuando se pregunta, oye, es que fulanito lo han desheredado, ¿no? Lo han desheredado. Prácticamente la desheredación en la ley actual es casi imposible. O sea, tienes que haber intentado matar a tu padre o a tu madre. O sea, no intentar matar a tu padre, desheredar a un hijo porque al padre no le gusta su comportamiento, simplemente. No. O no me gusta cómo viste, mío, o no me gusta cómo va. Con una que no sé qué. Sí, que no le cae bien. No se puede prácticamente. Se le puede reducir la herencia al mínimo, que es 1/3. La legítima estricta, o sea, que es lo que hemos explicado antes. De esas 3 partes en las que se divide la herencia, le dejo lo mínimo. Eso sí, a veces se da, ¿no? Pero la desheredación total y absoluta completa no se puede hacer, salvo que haya habido una causa suficiente, que es que una sentencia judicial demuestre que ha intentado, que la ha agredido y le ha dado una paliza o que me ha intentado arruinar, por ejemplo. Sí, bueno, pero se tiene que demostrar, porque claro, tú no puedes ir al notario y decir, yo quiero desheredar a mi hijo fulanito, ¿vale? Vale, pero ¿por qué? Dígame usted, el notario te pregunta, bueno, dígame usted qué causa alega, porque ha sido muy mala conmigo, no sé cuánto, vale, pero demuéstremelo usted, basta que usted lo diga, lo tiene que demostrar. Vale, pues yo le aporto una sentencia en la que mi hijo un día cogió y me dio una paliza. Que desgraciadamente se han dado casos y a veces se dan casos, ¿no? De jóvenes agresivos, violentos y tal, en fin, incluso padres, que tienen que tener orden de alejamiento. Por desgracia, hace no mucho tiempo se dio una noticia de un joven que le dio una paliza a su madre, ¿no? Porque era un niño malcriado de estos que quería que le diera dinero y tal, y la madre ya se plantó y le dio una paliza a la madre, ¿no? Y hay una sentencia de condena, pues esa mujer perfectamente, cuando vaya a hacer su testamento, puede decir, pues tú te vas a quedar sin nada. Y ahí, con la sentencia metida dentro de lo que es la escritura del testamento, se agrega como anexo la sentencia. Con ese se queda desheredado al 100% y ningún juez va a decir nada, pero no basta decir, no, porque lo digo yo porque mi hijo es muy malo, no. Bueno, lo que hay que hacer es portarse bien con los padres y con las madres, hombre. Siempre, eso siempre es fundamental. Así que si estáis escuchando alguno travieso, bueno, sí que nos queda 5 No, minutos. yo estaba mirando el reloj porque por ir sabiendo el tiempo que nos quedaba, ¿no? Entonces, bueno, pues en todas estas materias es importante, claro, estar informado y saber cuáles son nuestros derechos y las circunstancias en las que se produce pues cuando hay un fallecimiento de una persona, qué derechos tiene cada uno, ¿no? A la hora, por ejemplo, de repartir las herencias hay muchos problemas en el sentido de que habitualmente
si no hay un acuerdo entre los herederos, el procedimiento judicial y los trámites son absolutamente, bueno, insoportables, farragosos y carísimos, y prácticamente estás obligado a llegar a un acuerdo. Además que es de puro sentido común, ¿no? Que son tus hermanos, ¿no? Claro, para llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Y poner en venta los bienes, repartir, ¿sabes? Es que tampoco es tan complicado, pues se pone el bien a la venta y cuando haya un comprador, pues allí mismo en la notaría se va a adjudicar a cada uno la parte del dinero que le corresponda y claro, punto final, ¿no? Pero sin embargo muchas veces hay muchos problemas y se empiezan que uno quiera vender, el otro no quiera, o que tenga... Pero hay que vender, sí. Igual que sí, un caso muy habitual que es la partición de los bienes de los gananciales o la partición de los bienes de la comunidad de bienes cuando una pareja que no se ha casado compra un piso, ¿no? Una propiedad para hacer su vida en pareja, pero sin llegar al matrimonio. O una familia que está en bienes gananciales y se divorcia. Y ahora, de hecho, hay una sentencia muy interesante que ya hoy no nos va a dar tiempo de verla, pero podemos dejarlo para la semana que viene. Que ha cambiado mucho. Pues sobre esta materia de hasta qué punto esto que habitualmente se producía de que quedaba esta idea de la mujer cuando se divorcia se queda con todo y deja al marido claro, con una mano atrás y una adelante, que eso nunca ha sido verdad, es una leyenda urbana que ha circulado por ahí, pero ahora ha cambiado y realmente, pues evidentemente situaciones de abuso que se estaban produciendo, ¿no? La atribución a una persona del uso de la vivienda junto con los hijos, y prácticamente eso ya era para toda la vida, ¿no? Se producía una atribución del uso de la vivienda para toda la vida, pero los dos miembros del matrimonio tienen la obligación de pagar la hipoteca porque la hipoteca la han firmado los dos, ¿no? El banco no tiene culpa ahí, ¿no? Entonces cada uno tiene que pagar su parte de hipoteca. Entonces, pero si uno se queda con la vivienda, la persona que se queda con la vivienda tendrá que pagarle también la otra mitad ¿no? No, se queda con el uso de la vivienda. Es que tenemos que aprender a distinguir cosas que es la propiedad y el uso, ¿vale? Cuando tú tienes un piso y lo alquilas, ¿no? Tú sigues siendo el dueño, pero el uso lo tiene el inquilino. De hecho, muchas veces la gente dice, oye, yo voy a entrar en el piso porque yo soy el dueño. No, tú lo has alquilado. Mientras que tú lo tienes alquilado, tú no puedes entrar en el piso. Y eso ha cambiado, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso ya hay una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado que ha salido en las noticias, en el telediario y todo, ¿no? Que ha dejado claro que eso ya hay que cambiarlo, ¿no? O sea, se basaba en una pareja que ya esa mujer que se había divorciado tenía una pareja que convivía allí. En la vivienda. Claro. Sí, recuerdo yo eso. ¿A que te suena ese tema? Salió pues hay otra que me ha llamado mucho la atención la semana pasada, de a un padre que le han quitado la patria potestad de sus hijos por fumar. ¿Lo has oído? No le han quitado la patria potestad, le han quitado la guardia y custodia. Perdón, la guardia y custodia. Podemos explicar también qué diferencia hay entre la patria potestad y la guardia y custodia. Son temas muy, muy útiles, creo yo, para explicar. ¿En 2 minutos? ¿Te da tiempo? No, digo para dejarlo no, para... pero me llama la atención como sentencia, ¿no? porque, bueno, que tengan cuidado algunos padres también con lo que hacen, porque eso... Lo veo bastante razonable. O sea, yo también. Esta persona era una persona que estaba adicta al tabaco, que no era capaz de dejar de fumar ni en el coche, ni en su casa, nada, delante de sus hijos. Oye, pero esto no puede ser. Claro, durante mucho tiempo, el quitarle a una persona la guardia y custodia de sus hijos tenía que ser algo gravísimo, que maltratara a sus propios hijos o algo así, algo muy grave, ¿no? Y ahora no, ahora se está cambiando las cosas, afortunadamente. Eso depende mucho, porque si tú estás intoxicando a tus hijos de tabaco continuamente, pues el juez ha considerado que es una causa grave. Sí, además que es de puro sentido común, pero eso no ha sido siempre así. Y hace poco ha habido unas jornadas de Derecho de Familia en el Colegio de Abogados de Huelva y la verdad es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha cambiado mucho en los últimos años en esa materia. Lo hablamos la semana que viene. La semana que viene lo mismo. Suenan las señales horarias. Muy bien. Muchas gracias, Ramón. Buena semana. Hasta la semana que viene. Hasta luego.